vamos a empezar a ver el primer criterio, que es el del orden alfabético. Bueno, aquí he subrayado también lo importante, que cualquier archivo debe de establecer un criterio de ordenación y, lógicamente, se preferirá uno u otro en función pues, de las características de los documentos. Lógicamente no se va a archivar lo mismo una factura que un documento del banco, porque la factura se puede archivar, por ejemplo, por orden alfabético, pero un documento del banco pues, posiblemente lo vamos a archivar por fechas. Bueno, aquí veis cuáles son los sistemas que hay. Mirad, tenemos el sistema alfabético, que es el primero que vamos a trabajar, el sistema temático por temas, el sistema cronológico, que va por orden de fecha, muy útil para los documentos bancarios. Después tenemos también un sistema mixto, ya veréis que va a mezclar los números y las letras. Tenemos un sistema numérico y un sistema por zonas geográficas. Bueno, pues nosotros vamos a empezar a ver el sistema alfabético, que es el primero que vamos a trabajar. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de cualquier criterio, cualquiera de estos que nosotros podemos utilizar? Bueno, pues debe de ser fácil de comprender, de tal manera que si, por ejemplo, pues un trabajador acaba su contrato en la empresa y entra a trabajar otro o tiene una baja laboral y viene una persona a sustituirlo, pues que cualquier persona que no esté familiarizada con ese sistema, pues lo comprenda fácilmente. También tiene que ser sencillo de aplicar, que no dé lugar a malas interpretaciones. No debe ser ambiguo, ¿esto qué significa? Pues que siempre tiene que dar de respuesta a una posible, es decir, una posible clasificación y ordenación, que se cumplan siempre estos dos requisitos. Ha de permitir futuras ampliaciones, es decir, que lógicamente nuevos documentos que lleguen, pues vamos a ir incorporándolos a esas carpetas, es decir, carpetas que no estén llenas, sino que todavía pues, nos permitan meter documentos, porque si elegimos una carpeta que es muy pequeñita, muy estrecha, pues lógicamente no van a caber todos los documentos. Y luego, la última, la localización rápida y eficiente de la que ya hemos hablado. Bueno, pues vamos a empezar a ver el sistema alfabético. Como su nombre dice, está ordenado por el alfabeto. Nosotros siempre que tengamos que hacer una clasificación alfabética, tenemos que asignar una palabra clave, ¿vale? Que normalmente pues, va a ser la del primer apellido en el caso de los nombres. A esta palabra clave se le llama también palabra clave o palabra ordenatriz. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, el archivo puede ser ascendente, es decir, si empezamos por la A y acabamos por la Z, o descendente, si empezamos por la Z y acabamos por la A. Este sistema está muy extendido, o sea que lo vais a utilizar en la empresa muchísimas veces, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el principal inconveniente? Pues el que se nos va a presentar cuando hagamos algunos ejercicios que os voy a plantear yo, y es que cuando haya nombres, por ejemplo, extranjeros o nombres que tengan, por ejemplo, artículos, preposiciones o prefijos, pues que no vamos a saber muy bien cómo ordenarlo. Bueno, vamos a centrarnos primeramente en este primer punto. Vamos a empezar a ordenar nombres de personas, apellidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues mira, hay que buscar la palabra clave o la palabra ordenatriz, ¿de acuerdo? En caso de los nombres de personas, siempre vamos a localizar el primer apellido y si coincide el primer apellido, pues entonces nos vamos a ir a clasificar el segundo apellido. Cuando hay nombres y apellidos compuestos, ¿de acuerdo? Que están seguidos con un guión o algo así, pues es como si fuera un solo nombre o apellido. Cuando algún apellido o algún nombre tenga una preposición de, del, por ejemplo, o un artículo, la, los, o algún prefijo, ¿de acuerdo? A esos no les vamos a hacer caso. Vamos a ordenarlos por la palabra ordenatriz, pero a las preposiciones, artículo y prefijo no les vamos a hacer caso, salvo si van unidas al apellido con un guión. Ya lo veremos, que en ese caso sí que los vamos a tener en cuenta, ¿vale? Y luego, cuando ya tengamos nombres extranjeros de otras lenguas, ¿de acuerdo? Pues esas partículas, ya veréis que están delante o están detrás de esos apellidos, sí que los vamos a tener en cuenta. Bueno, uno de los ejercicios que os propuse fue este. ¿Cómo buscamos la palabra ordenatriz? Pues en este caso, ¿veis? Aquí tenemos el nombre, el apellido, primer apellido y segundo apellido. Pues entonces, lógicamente, la palabra ordenatriz pues va a ser esa, que va a ser la del primer apellido. Ahora tenemos aquí Alberto de la Torre Domínguez. Pues entonces, en este caso, buscamos el segundo apellido, que sería de la Torre, pero no tenemos en cuenta las preposiciones, con lo cual tendríamos que buscar la palabra ordenatriz, que sería la T, sería Torre. En este apellido, por ejemplo, este nombre extranjero, pues nombre, primer apellido, buscamos el primer apellido, la primera letra. Aquí la palabra ordenatriz, de nuevo, vuelve a ser la primera letra del primer apellido, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en este caso de Pérez Cea, pues hemos dicho que lo utilizaríamos como un solo nombre,
Pues entonces la palabra